La historia de la máscara del exorcista. La máscara del exorcista perteneció a una chica de nombre Rebeca. Ella era una gran fan de la película. Cada noche de brujas le gustaba disfrazarse de Regan y espantar a los niños de su vecindario. Se maquillaba como ella, pues hasta ese momento aún no llegaba a sus manos la máscara, la cual compró en un bazar de antigüedades. Y no es que la máscara fuera tan vieja, solo que estaba ahí, esperándola. La máscara es de manufactura casera. No tiene ninguna fecha de elaboración y se desconoce de dónde salió. Rebeca ingresó a la universidad y su gusto por los temas sobrenaturales aumentaron. No se perdía programas de televisión que hablaran de fantasmas, así como programas de radio de la misma índole. Coleccionaba artículos, objetos, cualquier cosa que tuviera que ver con su película favorita, El Exorcista. Incluso adquirió una tabla Ouija idéntica a la que apareció en la película. Comenzó a jugar con sus amigos por las noches. Ella sabía que podía despertar a los demonios, pero esto no le importó, pues le gustaban las emociones fuertes. Rebeca sintió decepción cuando después de varias sesiones no pasaba nada, así que decidió ponerle un ingrediente extra, y a su vez muy peligroso. Comenzó a utilizar sustancias prohibidas. Uno de sus compañeros le dijo que consumiendo esta basura podría agudizar sus sentidos, y así mejorar las sesiones, que tal vez así podría hacer contacto con el más allá, o contactar al demonio que apareció en la película. Rebeca lo hizo y comprobó que era cierto. Cabe señalar que en cada sesión de Ouija, Rebeca usaba la máscara de Regan MacNeil. No sabía si era por la Ouija o por las sustancias que consumía, pero en cada sesión que realizaba con sus amigos, decía hacer contacto con seres del más allá. Algunos de sus amigos se espantaron y prefirieron dejar de hacerlo. Rebeca los tachó de cobardes y decidió continuar con su mejor amigo, pues querían contactar al demonio Pazuzu. Rebeca y su amigo continuaron consumiendo estas sustancias hasta que fue demasiado tarde, pues su compañero perdió la vida en extrañas circunstancias. Apareció muerto en su bañera, aparentemente ahogado por su propio vómito. Por su parte, Rebeca, esa misma madrugada, perdió la razón. Comenzó a destrozar su habitación, y los padres de ella acudieron inmediatamente a ver qué sucedía. Rebeca estaba vestida con su pijama, y en el rostro traía la máscara del exorcista. Sus padres, al ver lo que estaba haciendo, le reclamaron enérgicamente. A ella no le importó. Continuó rompiendo las cosas que tenía a la mano. Su padre intervino y la agarró de los brazos, pero se dio cuenta que ella tenía mucha fuerza y logró soltarse. Le propinó una cachetada que lo derribó. La madre de Rebeca comenzó a hablarle, pero ella solo la miró con odio. Gritó algunas palabras que la madre no entendió, y la chica se desmayó. Los padres de Rebeca llamaron de inmediato una ambulancia y la llevaron a un hospital para vigilarla. Los papás revisaron su habitación y encontraron sustancias prohibidas escondidas en un cajón. Sabían que esto había provocado la locura en su única hija, y por desgracia había sido demasiado tarde, pues Rebeca quedó mal de sus facultades mentales. Fue necesario internarla en un hospital psiquiátrico de la Ciudad de México. Ella no recordaba su nombre, y su aspecto tan lamentable se asemejaba a Regan MacNeil cuando estaba poseída del demonio Pazuzu. La máscara del exorcista estaba por irse a la basura, pero la prima de Rebeca la rescató y la guardó por muchos meses, hasta que tenerla en su habitación llegó a ser insoportable, pues ella decía que al entrar a su cuarto sentía mucho frío y percibía un olor desagradable. Además, le parecía escuchar la voz de su prima Rebeca susurrando algunas cosas o riendo. Ella me contactó para preguntarme qué podía hacer con ella. Le dije que si no la quería más me la diera, y ella aceptó.
Nos citamos en un restaurante y me la entregó en una bolsa de plástico. Me dijo que no quería tenerla más y que debía estar conmigo. Me pidió que nunca revelara el nombre de su prima, ni sus apellidos, y que dijera que la había comprado. Una noche que fui a un centro comercial a comprar unos discos, me encontré a esta chica que me entregó la máscara. Me reconoció después de tantos años. Le pregunté por su prima y me dijo que ella ya había muerto en el manicomio. Enfermó de pulmonía y al final de sus días pudo recobrar un poco de cordura. Incluso se confesó y mostró arrepentimiento de lo que había hecho. Ella no entendía por qué comenzó a ingerir sustancias prohibidas y sobre todo, no entendía por qué había jugado con la Ouija. Cerca de la cueva de Alcalicán, allá en Amecameca, por el camino a Tlamacas, existe una peña en la cual los peregrinos que transitan rumbo a la Basílica de Guadalupe dicen que se aparece el demonio. Cuentan los vecinos que hasta allá llegó un día Juan Ruiz, conocido por invocar al demonio cada vez que se emborrachaba, y en una de esas se le presentó, e hicieron un contrato firmado con su propia sangre. Después de lo acontecido, Juan recibió en su casa la visita de un hombre muy elegante. Se escuchaba que descargaba dinero, y el señor Ruiz se hizo rico. Con el paso del tiempo su actitud era extraña, se le notaba inquieto. Tras la presión de sus parientes, les contó que había empeñado su alma, y que incluyó en aquel contrato otros miembros de su familia. Dicho lo anterior, Juan Ruiz huyó al monte. Familiares y vecinos fueron en su búsqueda, armados de ceras, palmas y agua bendita. Casi le dieron alcance, pero una nube negra se apareció en el camino, y cuando se despejó, ella iba muy lejos. Siguieron sus huellas y descubrieron que junto a sus pisadas había también las de un macho cabrío. Encontraron uno de sus guaraches en el camino, y al llegar a la cueva de la peña, encontraron el otro. En la entrada de la cueva, un letrero escrito con sangre que decía: aquí en esta cueva se da de alta Juan Ruiz. Con el paso del tiempo, la familia de Juan Ruiz volvió a quedarse muy pobre. Un día en el río de la Verdura, a la altura de la calle Xicoténcatl, entre las calles de Silvestre López y Cruz Verde, el puente se cayó mientras pasaban por ahí varios niños. De manera inexplicable, la corriente se llevó únicamente a los dos niños de Juan. Y de igual manera, muchos de sus descendientes han muerto en forma trágica. Dicen los lugareños que debido al pacto hecho de Juan Ruiz con el demonio. Este raro acontecimiento sucedió un día domingo 7 de marzo del año de gracia de nuestro Señor de 1649. Los habitantes de la Ciudad de México vivieron ese día algo verdaderamente raro en toda la historia de la ciudad. La sorpresa se dio entre la gente que caminaba por la calle donde se encontraba ubicado el Palacio del Arzobispado. Presenciaron un acontecimiento que, si bien es cierto era común para la época, también es cierto que no era común por las circunstancias ni por el día en que aconteció. Los habitantes de la ciudad vieron pasar cargando en una mula a un caballero, y en las ancas del animal iba montado un indígena, sosteniéndole para que éste no se cayera. Tal caballero era el cadáver de un portugués, y haciéndole compañía iba a su lado el pregonero a la usanza de la época, quien, tocando la trompeta para anunciarse, hacía público el delito que dicho hombre había cometido en vida. Deben de saber, habitantes de todo México, que hoy día domingo a las 7 horas de la mañana, mientras oían misa los presos de la cárcel de la Corte, este hombre se quedó en enfermería a excusas de que estaba muy malo y que se hallaba ahí preso por haber asesinado al alguacil del pueblo de Iztapalapan. Mientras los presos oían dicha misa, se bajó en secreto y se ahorcó, sin que nadie lo viera ni lo sospechara. Acababa la Eucaristía y buscándolo los carceleros, lo encontraron como se ha dicho.
Se les dio cuenta a los alcaldes de la corte y hecha la averiguación correspondiente, en la que se probó que ninguna persona le había prestado ayuda ni aconsejado a consumar en sí mismo tan temerario delito, se pidió licencia al arzobispado para que se ejecutara con la pena capital, a la que había sido previamente condenado por la muerte del alguacil del pueblo de Iztapalapan, pues sin esa licencia no se le puede ejecutar, por ser hoy el día del santo doctor de la Iglesia Tomás de Aquino, y además domingo, en el que por ley no puede haber ejecuciones. Pero visto los autos, concedió el permiso a la autoridad eclesiástica, y la justicia ordena que hoy sea ahorcado el difunto en la plaza mayor de esta ciudad, para que sirva de escarmiento y ejemplo a los que cometen este tipo de actos. Así el número de vecinos curiosos fue creciendo, pues de todo el mundo era sabido que cuando la Inquisición ponía en manos de la autoridad civil a un reo, estos eran quemados en efigie. Si se encontraban ausentes, o en su caso se desenterraban los huesos si ya se encontraba muerto. Pero lo que sí era raro es que se fuera a ejecutar a un difunto. Después de pasear el cadáver por las calles de la ciudad, toda la comitiva y el portugués hicieron alto en la Plaza Mayor, y el difunto fue ahorcado frente al Palacio Real, en el sitio donde se encontraba precisamente la picota pública. Todo el procedimiento se ajustó a las normas relativas al ajusticiamiento de los vivos, a excepción de no llevar el Cristo de la Misericordia, que por costumbre siempre acompañaba en las ejecuciones a los sentenciados, pero siempre y cuando no fueran suicidas o impenitentes, como era el caso del portugués. Ejecutado por fin el difunto, se dejó colgado su cadáver por muchas horas. Curiosamente, ese día había estado soplando mucho aire por toda la ciudad con tal fuerza que levantaba las capas de los hombres y los vestidos de las mujeres. Se volaba también los sombreros y hasta tocaban solas las campanas de las iglesias y los monasterios. La superstición de la gente atribuyó que dichos vientos se debían a la ejecución del caballero portugués, y desde luego se tomó que la cosa era del mismísimo demonio, y hasta decían que el portugués suicida era el diablo. Esta noticia se fue propagando por todas las calles de la ciudad, y la gente curiosa acudía a ver al pobre hombre colgado, y le hacían cruces, diciéndole que era Satanás, y que por esta causa estaba soplando el aire tan fuerte. Los muchachos traviesos, no contentos con ponerle cruces al cadáver, lo estuvieron apedreando toda la tarde, hasta que los miembros de justicia autorizaron a que bajaran el cuerpo del infeliz portugués y se condujera hasta el rumbo de San Lázaro, donde fue arrojado en las sucias y pestilentes aguas del lago.